Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Es Dios y su maravillosa gracia salvadora. Tú tal vez no imaginas cómo eres importante para Dios. Crees en Él, estás salvo. Pero te vas a sorprender con las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Tú eres la cosa más linda que Dios quiere en esta vida. Quiero verte en el reino de los cielos. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que a pesar de que la adoración en los tiempos de Israel era diferente a la de nuestros días, el propósito divino siempre fue el mismo: que el ser humano reconozca la grandeza de Dios y que mire a la cruz del Calvario como la única fuente de la salvación. Empecemos hablando del tabernáculo. En el primer día del primer mes del segundo año en que Israel había salido de Egipto, fue levantado y consagrado al Señor el santuario, el templo o el tabernáculo, como quieras llamarlos. Aquel día fue un día de fiesta espiritual. Las 12 tribus de Israel llevaron ofrendas especiales al Señor a fin de que esas ofrendas fuesen usadas para los sacerdotes y levitas en el servicio del tabernáculo. El pueblo había hecho donaciones generosas para la construcción del tabernáculo y después de la dedicación estaban contribuyendo para su ministerio y manutención. Una lectura rápida de este capítulo largo, el más largo del Pentateuco, puede dar la impresión de que no contiene nada a no ser repeticiones, pues durante los 12 días sucesivos de la ceremonia, los príncipes de las tribus llevaban ofrendas idénticas todos los días. Sin embargo, no debemos ignorar que Dios reconoció cada ofrenda a cada príncipe cada día que ellos iban al templo. Es imposible determinar el valor de esa ofrenda en moneda actual, pero es evidente que fue una tremenda oferta y hecha de todo corazón. Sin duda, los 12 príncipes se reunieron, decidieron lo que iban a llevar y después dieron la oportunidad a su pueblo de contribuir para esa ofrenda voluntariamente. Esa ofrenda era al mismo tiempo cara y útil, demostrando una actitud generosa y práctica. Por ejemplo, los platos y vasijas de plata y los recipientes de oro eran necesarios para el ministerio del tabernáculo. Entonces era una ofrenda útil. El contenido también era necesario: harina, aceite, incienso. Con toda seguridad, los 21 animales que cada príncipe llevó, haciendo un total de 252 animales, representaban mucho dinero. Pero cuando tú reconoces que Dios es tu Dios, pues eres generoso. Ahora, el hecho de que Dios haya registrado el nombre de cada príncipe y de cada ofrenda manifiesta el interés personal de Dios en cada hijo suyo. Oh querido, la vida cristiana no es un asunto del colectivo, aunque no deja de haber colectividad, claro, pero la vida cristiana es un asunto personal. Dios te conoce como si tú fueses el único habitante de este planeta y te ama, así como eres. Se preocupa con tus luchas, con tus dificultades, y un día, cuando entres en el reino de los cielos, el Señor Jesús te dará la bienvenida personalmente. Es por eso que si en este momento, por esas circunstancias de la vida, te sientes solo, abandonado por los seres humanos, piensa en un Dios personal, en su interés por ti, y que eso te consuele, te dé ánimo para continuar la carrera cristiana en medio del dolor y de la incomprensión de los seres humanos. Bueno, el segundo punto de la lección de esta semana es la maravillosa comunión que Dios quiere tener con sus hijos. Él les había pedido que contribuyesen, que construyesen un templo para que pudiese habitar en medio de ellos. ¿Por qué crees que Dios necesitaba de un templo para habitar en medio de ellos? ¿Acaso Dios no era Dios?
¿No podía habitar en cualquier lugar? Claro que podía. Pero es que el templo no fue construido por causa de Dios, sino por causa de los hombres. El templo, recuérdate, fue construido con las ofrendas de los israelitas. Ellos habían dado de lo mejor que tenían, de sus tesoros, de su dinero. Y tú sabes que donde está tu dinero está tu corazón. Siendo así, el templo pasaba a ser el centro de sus intereses y de su preocupación. Y Dios estaba en el centro de sus atenciones y sus emociones. Pero hay algo más. Dios quería ser el centro, estar en medio de ellos, no a un lado, no paralelamente a otros intereses. No quería ser consultado de vez en cuando, ni cuando sobrase tiempo, ni cuando todo había fallado. Por eso estaba en medio de ellos. Y si tú lees los textos, verás que Dios se comunicaba con el sacerdote en el templo. El sumo sacerdote oía la voz de Dios y las instrucciones que él le daba para ser transmitidas al pueblo. Si el pueblo obedeciese, su entrada triunfal a Canaán estaría garantizada. Pero si no, seguiría peregrinando en el desierto del fracaso y de la mediocridad. Bueno, la misma cosa sucede hoy. Dios quiere comunicarse contigo. El cristianismo es una vida de comunión con Cristo. Nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. Y Él se comunica con nosotros a través de las enseñanzas registradas en la palabra de Dios. En el arca, allá en Israel, que estaba ubicada en el lugar santísimo del templo, allí estaban las tablas de piedra conteniendo los eternos principios de su santa ley. Y hoy, esos principios están en la Biblia. Aquí encontramos los principios protectores de la vida y de la felicidad. Hablemos ahora un poco del tabernáculo en sí. El tabernáculo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Ambos estaban separados por un velo. En el lugar santo habían 3 muebles, la mesa para los 12 panes, el altar de oro del incienso delante del velo y el candelero de oro con sus 7 lámparas. Cuando el tabernáculo fue dedicado al Señor, la gloria de Dios llenó el santuario y el fuego santo consumió los sacrificios del altar. Pero Dios no prendió las 7 lámparas del candelero de oro. Eso era obligación de Aarón, el sumo sacerdote, pues él, sus hijos y sus descendientes tendrían la obligación de cuidar del candelero, arreglando los pabilos, completando el aceite sagrado y cuidando de las lámparas, para que ellas estuviesen siempre prendidas, brillando. Siendo que no había ventanas en el lugar santo, la única fuente de luz era el candelero de oro que quedaba a la izquierda del altar del incienso. ¿A quién simbolizaba este candelero? Esto es algo interesante. En el santuario casi todo simbolizaba a Jesús y a la bendita obra de la salvación. Sin duda ninguna, este candelero simbolizaba al propio Cristo que dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también le recordaba a Israel que su misión en el mundo es brillar. Es que, querido, no hay cómo decir que has sido salvado por Jesús si no estás comprometido con la misión de dar a conocer el Evangelio a los que todavía no lo conocen. El aceite es símbolo del Espíritu Santo que dirigió toda la vida de Jesús y que posibilitará que los hijos de Dios hoy brillen en el mundo de tinieblas. Sin el Espíritu no tenemos poder para brillar. Hablemos ahora del papel de los levitas. Los levitas pertenecían a Dios por completo. La semana pasada ya explicamos el origen de los levitas. Ellos cuidaban del santuario, lo armaban, lo desarmaban cada vez que Israel se movía de un lado para otro. Siendo que ellos habían sido separados para servir a Dios, necesitaban ser dedicados. Entonces primero eran purificados con agua, pero al contrario de los sacerdotes, se les esparcía el agua encima de ellos y no se los lavaba completamente como a los sacerdotes.
Es bien posible que Moisés y Aarón hubiesen rociado agua sobre 22,000 levitas al mismo tiempo. Para completar la purificación, los levitas deberían rasparse el cuerpo y lavar sus ropas. Una vez dedicados al servicio del Señor, ellos recibían las ropas especiales y no necesitaban más rasparse el cuerpo. Los levitas eran presentados a Dios como ofrenda viva, porque ocupaban el lugar de los primogénitos de Israel. Los príncipes de las tribus, representando a toda la nación, pusieron las manos sobre los levitas en un gesto de consagración, como si estuviesen diciendo: ustedes son nuestros sustitutos, sirviendo a Dios en nuestro lugar. Los levitas, por su vez, pusieron las manos sobre 2 novillos, uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto. Quiere decir, no bastaba que se purificasen por medio del lavado, también era necesario que hubiese purificación por la sangre. Ya el holocausto significaba la consagración total de los levitas al servicio de Dios. Bueno, una vez que estas ceremonias habían sido cumplidas, los levitas ya podían asistir a los sacerdotes en los servicios del templo. Números 4:3 afirma que ellos comenzaban a trabajar con 30 años de edad, pero Números 8:24 determina la edad de 25. Eso significa que probablemente los levitas pasaban por un periodo de aspirantes que duraba 5 años. Cuando los levitas completaban 50 años, eran liberados de las tareas más pesadas, pero todavía servían asistiendo a los sacerdotes cuando fuera necesario. Hay algo importante que debemos aprender de todo esto. En primer lugar, es Dios el que escoge, capacita y consagra a determinados hijos para el servicio del ministerio. Y nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios. Los sacerdotes eran encargados del servicio del tabernáculo y los levitas eran apenas sus asistentes. Todo sacerdote debía ser de la familia de Aarón y ningún levita podía tomar el lugar de un sacerdote. Esta distinción no menospreciaba de forma alguna a los levitas, ni subestimaba la importancia de su trabajo. En los capítulos 16 y 17 de Números se relata el incidente de la intención de algunos levitas de usurpar el sacerdocio y se muestra la actitud severa de Dios contra eso. Oh querido, es necesario entender esto. Los sacerdotes no se sentían orgullosos por ser sacerdotes, ni los levitas humillados por no serlo. No puede haber competencia en el servicio de Dios, pues cada uno recibirá su galardón según su propio trabajo, según el servicio que prestó. El segundo principio es que aquellos que sirven deben antes de todo servir al Señor y después servir al pueblo de Dios. Los siervos de Dios deben ser sacrificios vivos. Servimos a Dios mientras servimos a su pueblo, pero nuestras órdenes deben venir del Señor. No importa la tarea que Dios nos da. Jamás debemos tomarla como una tarea de segunda mano, aunque nos parezca que es injusto. Hay que aceptar lo que viene de Dios y hay que hacer fielmente eso para Él. Finalmente, tanto los levitas cuanto los sacerdotes tenían la obligación de proteger el santuario de Dios de la presencia de intrusos. Los sacerdotes y levitas vivían acampados en vuelta del santuario y servían como una especie de muro protector contra aquellos que quisieran invadir el área santa. En los tiempos de hoy, también los pastores deben proteger al rebaño de Dios. Deben proteger la casa de Dios de los posibles enemigos. Hay mucha cosa dañina queriendo entrar a la iglesia. Y el ministerio tiene la misión de evitar que el mal contamine a la congregación de los hijos de Dios. Jamás un pastor puede querer ser el primero en defender asuntos polémicos que bajo el manto de modernidad intentan ingresar a las filas de la iglesia. El pastor es el último
defensor, el último bastión, el último muro final a ser derribado, el último defensor de los principios. Ahora, si la conciencia del pastor no le permite serlo, entonces él debe renunciar a su ministerio y dedicarse a defender sus ideas. Puede parecer duro lo que estoy diciendo, querido, pero el mensaje de los levitas es claro. Cualquiera que quisiese entrar al tabernáculo tenía que hacerlo pasando por el levita y no con la ayuda del levita. Y esta es una lección que nosotros necesitamos tener en cuenta en la vida de la iglesia hoy. Que Dios te bendiga. Solace in the spread, peanut butter and jelly. These the thoughts in my head. The crunch of the toast, it tells me I'm alive. Swirling memories in the jam, sweetness I need to survive. Peanut butter and jelly, compromise in my hands. In a universe of chaos, they help me understand. When the world falls apart and tears blur my sight, PB&J, they mend my heart in the darkest of nights. With every bite I take, I find a piece of peace. The jar's almost empty, yet fear begins to cease. Peanut butter and jelly, compromise in my hand. In a universe of chaos, they help me understand.